gracias a Dios por este privilegio, hermanos. We praise the Lord for this opportunity. Oro para que nuestros ojos sean abiertos, I pray that our eyes would be open, para atesorar lo que está sucediendo en este salón. that we might be able to treasure what is happening here today. El privilegio de tener personas de diferentes naciones The privilege of having people from different nations adorando al mismo Dios, worshiping the same God, dando gracias por la misma obra. thanking Him for the same work. Es un privilegio único. It's a special privilege. Y si usted es hispano And if you're Hispanic, y no se siente cómodo con lo que está pasando, and if you're uncomfortable with what's happening today, o si usted es estadounidense or if you're an American, y no se siente cómodo con lo que está pasando, and you might feel uncomfortable with what's happening today, oramos para que Dios abra sus ojos, we pray that God would open your eyes porque today. lo que está sucediendo en este salón Because what's happening here this morning es una pequeña muestra is a small demonstration de lo que va a pasar toda la eternidad, that will happen throughout all eternity. donde un día toda lengua, nación, tribu That one day every language, tribe, and nation estará adorando y exaltando will be worshiping and glorifying our God. no el nombre de una nación, Not the name of just one nation, pero el nombre que es sobre todo nombre, but the name that is above all other names. el nombre de nuestro Señor Cristo. The name of Jesus Christ. Déjeme ir rápido al texto, Let me go quickly to the text, porque sabemos que el día de hoy es un día especial. because we know that today's a special day. Terminaremos sirviendo la mesa del Señor, We will come to the end gathering around the table of the Lord, no como dos congregaciones separadas, not as two congregations separated, sino como un solo cuerpo. but as one body. Y yo sé que usted recibió el correo ya, And I know that you've received que hoy nos quedamos hasta las 2 de la tarde. the message that we'll be here till 2 o'clock. I'm, He's kidding. I'm just kidding, relajando. Pero en el día de hoy continuamos con la serie de Venga tu reino, But today we want to continue in our series, Your Kingdom Come, la serie basada en Mateo. the series based on Matthew. Lo que cantábamos, Venga tu reino. What we've been singing about today, let your kingdom come. Y nosotros recordamos que Mateo, el autor de este And evangelio, we want to remember that Matthew is the author of this book. y tiene una intención muy clara: And he has a very special intention for this book. mostrarnos a Jesús como el Mesías, He wants to demonstrate that Jesus is the Messiah, el rey que vendría por el linaje de David, that he is the king who would come from the line of David. Dios con nosotros, He is God with us. el rey de las naciones. He is the king of the nations. Y si usted estuvo la semana pasada, And if you were here last week, y si no estuvo la semana and pasada, if you weren't here last week, usted puede ver lo que sucedió la semana you pasada. can see what was happening. Vimos cómo Jesús instruyendo a sus discípulos We saw how Jesus challenged his disciples, le enseñaba a que se apartaran de los fariseos, and he taught them to remove themselves from the Pharisees, porque ellos eran impostores. because they were imposters. Habían puesto la tradición por encima de las The escrituras. Pharisees had placed tradition over the word of God. Iba en contra del corazón mismo de la escritura. It was contrary to the heart of God himself. Y Jesús está en ese negocio de enseñarle a sus discípulos más acerca de Él y de su reino. And Jesus is here teaching more and more to his disciples who he truly is. Y lo que sucede en este texto es justamente eso. And what we see in this text is exactly that. Él le mostraría más acerca de Él mismo, He is revealing to us more of who he is, de lo que Él ha hecho, about the things that he has done, de lo que Él vino a hacer, about what he has come to do, del alcance de su reino. about the far-reaching purposes of his kingdom. Él iba a mostrar también que el reino llegaría a todas las naciones. He was going to show us that the kingdom is coming to all nations. Así que el título de esta enseñanza hoy: So the title for today's message is this: Jesús el Rey de las Naciones. Jesus is the King of all nations. Y yo quiero que veamos a la luz de ese texto tres características de este rey. And I want us to see, in light of this text, three characteristics of Yo quiero que Jesus. usted abra o encienda su Biblia en Mateo 15. I want you to open your Bibles or turn your Bibles on this morning. Mateo 15 en los versículos del 1 al 20. Matthew chapter 15, verses 21 through 39. Esta porción la voy a leer en español This portion I'm going to read in Spanish, y la van a tener en inglés en la and pantalla. they'll have English on the screens for you to follow with. Luego las otras porciones lo haremos en dos idiomas. And then in the other moments, we'll translate the portions. Mateo 15 dice de esta manera: Matthew 15, verse 21. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, versículo 21 Starting at verse 21 en adelante. and following. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea había salido de aquella comarca. Comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada.
Pero él no le respondió palabra. Y acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verse 25. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo: sí, Señor, pero también los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Versículo 29. Y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Y los pusieron a sus pies y ellos los sanó. Y él los sanó. Versículo 31. 31. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. 32. Verse 32. Entonces Jesús, llamando junto a sí a los discípulos, le dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. 33. Verse 33. Los discípulos le dijeron: ¿dónde conseguiremos nosotros en el desierto tantos panes para saciar una multitud tan grande? Jesús entonces les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7 y unos pocos pececillos. Versículo 35. Verse 35. Y él mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracia los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a la multitud. 37. Verse 37. Y comieron todos y saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Versículo 39. Verse 39. Y después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y fue a la región de Magadán. Hermanos, a la luz de estos versículos, Church, in light of these verses, es claro que Mateo una vez más quiere mostrarnos cómo el reino de los cielos sigue avanzando. it's very clear that Matthew wants to demonstrate to us how the kingdom of God is advancing. Pero aquí está sucediendo algo muy importante, But something here is happening very important. y es que el reino de los cielos no solo iba a alcanzar a los judíos. Is that the kingdom of God was just not going to reach the Jewish people. Y Mateo quiere intencionalmente recordarnos que el reino de los cielos iba a llegar a las naciones. But Matthew wants to intentionally remind us that the kingdom of God was coming to the No Gentiles, solo los judíos. not just to the Jewish people. También Mateo una vez más nos quiere recordar que Jesús es el Salvador, Dios compasivo. Again, Matthew wants to remind us that Jesus is the compassionate God. Y una vez más, Él quiere mostrarnos que es el Dios que sostiene a su pueblo. And again, he wants to teach us that he is the God who sustains and provides for his people. Así que a la luz de este texto, So in light of this text, desde el versículo 21 al 39, starting at verse 21 through yo 39, quiero que usted me acompañe a observar 3 características de este Rey de las Naciones. I want you to join us so that we can see 3 characteristics of our God, De este Rey para las Naciones. that we would see about this King who is King of the nations. La primera característica está en los versículos 21 al 28. The first characteristic is found in verse 21 through 28, Es que este Rey era el Salvador de las Naciones. is that this Jesus was the Savior for the nations. Es el Salvador de las Naciones. He is the Savior of the nations. Leamos otra vez el versículo 21 al 28. Let us read verses 21 through Yo 28. quiero que usted lo lea porque quiero que usted lo vea. And I want you to read with me because I want you to see it. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tirón y Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. And Jesus went away from there and withdrew to the district of Tyre and Sidon. Nosotros vemos que Jesús se ha retirado ahora a otra ciudad. We see that Jesus has left the city. He has departed to another area. Él ha hecho varias veces esto, se ha retirado a lugares solos, gentiles, We've seen this many times. He's left and gone to a Jewish area, region, huyendo de la multitud. leaving the multitude. Él anteriormente había viajado al lado oriental del lago, He had been on the other side of the lake, y ahora está yendo a una región de los fenicios. and now he's going to a region of the Phoenicians. Escuche esto, esta región era históricamente enemigo de Israel. Listen to this. This region historically was an enemy of the Jewish people.
era una región que había estado en contienda históricamente con Israel. Historically, this region was in contention with the Jewish people. 35 millas del lago de Galilea. 35 miles from the Sea of Galilee. Es la región que actualmente es el Líbano. It's actually today Lebanon. Y para darle un trasfondo histórico, esta es la región de donde era Jezabel, la esposa del rey Acab que amenazó a Elías. And so, just to give you a historical context, this was the place where Jezebel followed the prophet Elijah. En esta región se encuentra con una mujer cananea. And here in this region, Jesus comes across a Canaanite woman. ¿Por qué usted cree que Mateo quiere resaltar que es una mujer cananea? Why do you think that Matthew is letting us know that this woman's a Canaanite? Porque los cananeos vivían en una tensión de enemistad. Because the Canaanite people lived in tension with the Jewish people. Así que esta mujer cananea, enemiga, históricamente se acerca a Jesús. So what we see is this Canaanite woman, historically an enemy of the Jews, comes and approaches Jesus. Pero se acerca a Jesús viendo claramente quién es Jesús. But she comes approaching him knowing exactly who Jesus Y is. lo llama con un título mesiánico. And she calls him by a messianic title. Señor, hijo de David. O Lord, son of David. Este es un título que solamente aquellos que habían estudiado las escrituras podían conocer. This was a title that only those who had studied God's word, who had studied the scriptures, would know. Y cuando vemos la respuesta de Jesús no fue necesariamente la más afable. And when we see Jesus' response, it wasn't the most favorable. Pero ella insistía. But she insisted. Y de hecho los discípulos intervienen y le dice, atiéndela. And the disciples came and actually asked him to attend to her. Ella viene gritando, dando voces y parece que no va a detenerse. She was coming, crying out, declaring things, and it didn't seem like she was going to calm down. Yo no quiero que usted lea y escuche la historia solamente. I don't just want you to hear and listen to the story, Yo quiero que usted se ponga en el lugar de aquella mujer desesperada. but I want you to put yourself in her place, desperate. Imagine usted pidiéndole un favor a un enemigo Imagine yourself asking an enemy for a favor y gritándole desesperadamente que atienda su necesidad. and screaming and declaring for this person to attend to your own needs. Y Jesús le recuerda la verdad y dice, yo vine primero al pueblo de Israel. Jesus reminds her, I came first to the Jewish people, Y yo no estoy para distraerme en otras misiones. and I'm not here to get myself distracted by other things. Póngase en los zapatos de aquella mujer. Put yourself in her shoes. Esa mujer no se desanimó. She did not get ¿Por discouraged. qué no se desanimó? Why did she not get discouraged? Porque toda su esperanza estaba puesta en ese Señor. Because all of her hope was placed on Jesus. Toda su esperanza estaba puesta en el hijo de David. All of her hope was placed on the son of David. Era la única oportunidad para que su hija fuera sana. It was the only opportunity for her daughter to be saved. Y eso hace que Jesús se dé cuenta de su fe. And this is how Jesus recognizes her faith. Jesús usa una ilustración muy típica para los gentiles. Jesus used an illustration that's very typical for the Jewish people. Y Jesús dice, los perros, no se le puede echar la comida a los perros. Jesus says it's not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Los gentiles eran identificados como perros. The Jewish people were often identified as dogs. No como ese perro bonito que usted tiene. Not like the cute little dog that you have at your home. No eran perros salvajes. No, they were savaged dogs. No domesticados. They weren't domesticated. Andaban solos, They were alone, enfermos. sick. Y los judíos identificaban a los gentiles como perros. And many times the Jewish people characterized the Gentiles as dogs. Pero ella misma se vio como un perro. But she too recognized herself as a dog. Ella conoció su condición. She knew her condition. Y en el versículo ella dice, versículo 27 dice, Señor, pero también los perrillos comen migajas. And she says in verse 27, yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's ¿Y cómo table. reacciona Jesús? And how does Jesus react? Versículo 28. Verse 28, Entonces respondiendo Jesús, then Jesus answered her, oh mujer, grande es tu fe. O woman, great is your faith. Que te suceda como tú deseas. Be it done for you as you desire. Jesús acaba de ver la fe de esta mujer, Jesus had just seen the faith of this woman, contrastada contra la fe de los fariseos y los escribas, contrasted to the faith of the Pharisees and the scribes, que en los capítulos anteriores lo habían negado, that in the previous chapters we had noticed and seen. que en los capítulos anteriores habían dicho que él echaba demonios fuera en nombre de Belzebú.
In the previous chapters, we had seen that the Pharisees had seen Jesus cast out the demon of Beelzebub. Y en el capítulo siguiente vamos a ver a los fariseos pidiéndole una señal a Jesús. And in the next scene, we're going to see the Pharisees asking Jesus for a sign. Pero aquí Jesús queda admirado por la fe de esta mujer. But here Jesus stands marveled at the faith of this woman. Y esta fe, la fe de esta mujer, And the faith of this woman mueve a esta mujer de ser una enemiga del reino moves this woman to be an enemy of the kingdom, a ser una agraciada del reino. to be someone who's brought into the kingdom. ¿Cómo lo sabemos? How do we know this? La respuesta de Jesús. Look at the response of Grande Jesus. es tu fe, Great is your que te faith. suceda como deseas. Be it done for you as you desire. Y su hija quedó sana desde aquel momento. And her daughter was healed instantly. ¿Qué sucedió con esta mujer? What happens with this woman? Ella reconoció su condición. She understood her condition. Ella reconoció que solo Jesús podía salvarla. She understood that only Jesus could save her. Y ella tenía la fe requerida para ser salva. And she had the faith in Jesus to be saved. Ella mostró una gran fe She demonstrated a great faith en un gran Salvador. in a greater Savior. Un Salvador aún para sus enemigos. A Savior who's come to save his enemies. Hermanos, Mateo nos viene recordando esto. Jesús es el rey de las naciones. Matthew is coming to remind us that Jesus is the Savior of the nations. Mateo viene recordando a él que en Jesús todas las naciones iban a ser alcanzadas. Matthew's reminding us that all of the nations were going to be saved through Jesus. De hecho, el Evangelio termina Mateo, Jesús enviando a sus discípulos hacia las naciones. And as we see the end of Matthew, it's Jesus sending his disciples to the nations. ¿Por qué? Porque el Evangelio y el rey vino a salvar a todos. Why? Because the gospel and the kingdom came to save everyone. Eso fue lo que pasó con usted. That's what happened to you. Eso pasó conmigo. That's what happened to me. Aquí tenemos personas de Cuba, Here we have people from Cuba, donde el Evangelio no puede ser predicado. where the gospel is not allowed to be Tenemos preached. personas de Venezuela, We have people from Venezuela, donde el Evangelio no puede ser predicado. where the gospel cannot be preached. Tenemos personas de otras naciones We have people from other que le nations, han dado la espalda al Evangelio. where they have turned their backs on the gospel. Pero ahí Dios nos alcanzó. But there God has saved us. Dios nos mostró misericordia. He has demonstrated his mercy Dios on nos us. salvó. He has saved us. Él nos permitió ver nuestra condición. He did not forget our condition. Y nosotros en algún momento, todo el que está aquí, And in one moment, everybody who's here, o la mayoría de los que están aquí, or the majority of those who are here, tuvieron que hacer lo mismo que la mujer. had to have the same response as this woman. Ver su miserable condición You had to see your miserable condition y creer en el único Salvador que es Cristo. and believe in the only one who is En Jesus algún Christ. momento, muchos de los que están aquí, Many of us who are here today, clamamos como esta mujer. we have cried out like the same woman, Señor, socórreme, Lord, help me, porque soy un pecador. because I am a sinner. Probablemente en medio de nosotros haya alguno como esta mujer, Maybe there's some of you here today that are just like this woman, que aún no ha clamado por Jesús para que le socorra. where you have not cried out to Jesus for help. Pero déjame decirle, solamente en Jesús vas a encontrar la sanidad y la salvación que necesitas. But let me tell you that in Jesus alone will you find healing and salvation, Para que tú ya no seas un extraño más, so that you no longer become a ni un stranger, enemigo más, an enemy, sino que ahora seas parte del reino. but that you too would be included in the kingdom of God. Ese rey de las naciones vendría a salvar las naciones. The king of the nations came to save the nations. Ese rey de las naciones, segundo, sería el Mesías prometido para Israel. This king of the nations was also the promised Messiah of Israel. Lee el versículo 29 al 31. Look at verses 29 through 31. Y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, Jesus went on from there and walked beside the Sea of Galilee, y subiendo al monte se sentó allí. and he went up on the mountain and sat down there. Y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. And great crowds came to him, bringing with him the lame, the blind, the crippled, the mute, and many others. Y lo pusieron a los pies de él, And they put him at his feet, y él los sanó. and he healed them. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban. So that the crowd wondered, and they saw the mute speaking, the crippled healthy, the lame walking, and the blind seeing. Y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. And they glorified the God of Israel. Glorificaban al Dios de Israel. And they glorified the God of Israel. No pierda de vista la audiencia principal de Mateo. Don't lose sight of the primary audience of Matthew. Su audiencia principal son los judíos. The primary audience of Matthew are the Jewish people. Y Mateo está usando un lenguaje que solamente encajaría al Mesías prometido. And he's using a language that only those who understood the promised Messiah of Israel would recognize. Y Mateo quiere resaltar esas características. And he wants to highlight those characteristics. El cojo,
el cojo, the lame, el ciego, the blind, el mudo. the crippled, the mutes. Para usted y para mí esto sería historia reciente. For many of us, this are recent histories. Para la audiencia original esto le suena a Isaías. But for the audience, this is a resounding of the Messiah. Lea Isaías 35, del 4 al 6. Look at Isaiah 35, verses 4 through 6. He aquí vuestro Dios viene con venganza. Be strong, fear not. Behold, your God will come with a vengeance, La retribución vendrá de Dios mismo. with the recompense of God. Él los salvará. He will come and save ¿Quién you. los salvará? Who will save them? Él los salvará. He will. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos. Then the eyes of the blind shall be opened, Los oídos de los sordos se destaparán. the ears of the deaf unstopped. El cojo saltará como un ciego. Then shall Ciervo. the lame man leap like a deer, Y la lengua del mudo gritará de júbilo. and the tongue of the mute sing for joy. Lo que Mateo está comunicando aquí, What Matthew is communicating here, lo que Mateo está presentando aquí, what Matthew is presenting here, es el Mesías prometido está aquí. is the promised Messiah of Israel's here. Observe la reacción de la multitud. Look at the reaction of the people. Glorificaron al Dios de Israel. They glorified the God of heaven. El Dios de Israel iba a enviar a aquel que iba a hacer estas cosas. It was God who was going to send the promised Messiah to do these things. Estos no fueron milagros al azar. These weren't just random miracles that were happening. Estos milagros buscaban demostrar una vez más que Jesús es el Mesías prometido. These miracles were here to demonstrate that Jesus indeed was the promised Messiah of Israel. Hermanos, ese Mesías de Israel It's this promised Messiah of es el Israel Mesías de nosotros también. is our same Messiah. Es nuestro Señor, He is our Lord. es nuestro Salvador. He is our Savior. Y Él hizo lo mismo en nosotros. And He has done the same work in our lives. Nosotros estábamos ciegos, We were blind. no podíamos ver. We could not see. Nos hablaban del Señor y no escuchábamos. They would tell us about the Lord and we would not listen. Éramos sordos, We were deaf. éramos ciegos. We were blind. Pero un día, hermanos, But one day, el Mesías vino a nuestras vidas. the Messiah came to our lives. Hermanos, yo no sé si usted recuerda ese día, pero yo recuerdo ese día. I don't know if you remember that day, but I remember that day. El Mesías vino a nuestras vidas. The Messiah came into our Y la lives. palabra de Dios produjo la fe para creer. And the Word of God produced faith for us to Y believe. nuestros oídos fueron abiertos. And our ears were opened. Y nuestros ojos fueron abiertos. And our eyes were opened. Y ahora nuestra boca está abierta And now our mouths are open para cantar las verdades de este que nos salvó. to declare of the good news that Christ has done in our lives. Alabado sea el Señor. Praise be to Él God. vino en nuestro rescate. He came to our rescue. Y es nuestra oración. And Es nuestra oración. that was our prayer, Que nosotros no nos dejemos de asombrar de esa obra. that we would not lose our awe of that work. Cuando lo invitamos a la iglesia cada semana. When we invite you to church every week, Esto no es una reunión rutinaria, it's hermano. not a routine gathering that we Esto es come. una reunión especial It's a special gathering donde los sordos oyen la palabra de Dios. where those who cannot hear the word of Donde God. los ciegos ven la grandeza de su Dios. Where those who cannot see the greatness of our Y God. donde los salvos cantan de la maravillosa obra de su Dios. And where the saints sing the praises of our great God. Usted está aquí en esta mañana para eso. Are you here for that this morning? Es para que reconozca la grandeza de quien te salvó. That you would be reminded of the great God who has saved you. Ese rey de las naciones es el salvador para las naciones. The King of the nations is the Savior of the nations. Es el Mesías prometido para Israel. He is the promised Messiah of Israel. Y finalmente es el Dios compasivo que provee. And finally, He is the compassionate God who provides. Lee el versículo 32 al 39. Look at verse 32 through 39. Entonces Jesús, llamando así a los discípulos, les dijo. Then Jesus called His disciples to Him and said, Recuerde que Jesús está enseñando intencionalmente a sus discípulos. remember that Jesus is intentionally teaching His people. Tengo compasión de la multitud, I have compassion on the crowd porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. because they have been with me for 3 days and they have nothing to eat. No quiero despedirlos sin comer, I am unwilling to send them away hungry, no sea que desfallezcan en el camino. lest they faint on the way. No pierda de vista el corazón de Jesús en estas Do not lose palabras. sight of the heart of God in this story. Es un corazón que tiene cuidado de su gente. It's a heart that has care of His people. Versículo 33. Look at verse 33. Y los discípulos le dijeron, And the disciples said to Him, ¿dónde conseguiremos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? where are we going to get enough bread in such a desolate place to feed so great a crowd? Jesús entonces les dijo,
Jesus said to them, ¿cuántos panes tenéis? how many loaves do you have? Ellos respondieron 7 y unos pocos pececillos. They said 7 and a few small fish. Y él mandó a la multitud que se recostara en el suelo. And directing the crowd to sit down on the ground, Y tomó los 7 panes y los peces. he took the 7 loaves and the fish, Y después de dar gracia, los partió y empezó a darlo a los discípulos. and having given thanks, he broke them and gave them to his disciples. Y los discípulos a las multitudes. And the disciples gave them to the crowds. No pierda de vista esto. Don't lose sight of this. Empezó a darlo a los discípulos He gave them to the y los disciples, discípulos a la multitud. and the disciples to the crowd. De él a los discípulos It was through the disciples a la multitud. to the crowds. Y comieron todos y se saciaron. And they all ate and were satisfied. Subraye saciaron. They were all satisfied. Y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. And they took up 7 baskets full of the broken pieces left over. Y Mateo quiere ahora darnos una cifra que es importante tener en cuenta. And Matthew wants us to give us an important number that we need to have in mind. Ahora fueron 4,000 hombres, Now it was 4,000 who had ate, diferente a los 5,000 anterior, different to the 5,000, sin contar las mujeres y los niños. excluding the women and the children. Cuando nosotros leemos esta porción, nosotros tenemos que ver que Mateo quiere recordarnos algunas cosas. When we read this portion, we need to be reminded that Matthew wants us to learn a few things. Primero, el carácter compasivo de Jesús. First, the compassionate heart of Jesus. Ese mismo carácter del Padre. It's the same character of the Father. El carácter de Dios. It's the character of God. Es un carácter compasivo. It's a compassionate character. Es la 4ª vez que Mateo nos dice que Jesús tiene compasión por la multitud. It's the 4th time that Matthew has told us that Jesus has had compassion over the crowds. Si Mateo viene repitiéndonos eso, If Matthew is repeating this, es porque él quiere que veamos el carácter compasivo de Jesús. it's because he wants us to see the compassionate character of our God and Jesus. Segundo, él quiere recordarnos el poder divino de Jesús. Secondly, he wants us to know that the divine power of God, of Esto es Jesus. un milagro de creación. This is a miracle of creation. Él está creando. He is creating. No había tecnología para multiplicar panes y peces. There wasn't technology to multiply this fish Él and this está bread. creando. He is creating. Solo Dios puede crear. Only God can create. Y tercero, él quiere mostrarnos el rol proveedor de Jesús, cuidando las necesidades de su pueblo. And thirdly, he wants to demonstrate Jesus' provision towards his people. Recuerde que ese Jesús no es solo el Jesús del pueblo de Israel. He is not only he is not only Jesus, the one for the Jews. Es también su Jesús, He is also your Jesus, con el mismo carácter, the same character, con la misma compasión, with the same compassion, con la misma poder, with the same power, con la misma provisión. with the same provision. Y una vez más, los discípulos ponen en evidencia su ignorancia y su limitación. And once again, the disciples put on display their ignorance and their limitation. Una vez más, ellos muestran que no tienen capacidad de resolver. They demonstrate that they don't have the capacity to resolve this problem. Y parece que olvidan muy rápido los discípulos. And it seems like they are extremely forgetful people. Esta multitud es menor que la anterior. This is less than the amount of people they had just seen in the previous Y ellos chapters. vienen con la misma pregunta. But they come with the same question. ¿Dónde le vamos a dar? ¿Dónde vamos a sacar comida para tanta gente? Where are we going to get so much food for all these people? Así que ellos ponen en evidencia sus limitaciones, Again, they show and demonstrate their limitations. pero también ponen en evidencia su desconocimiento de quién es Jesús. But again, they show their limitation to knowing truly who Jesus is. ¿De dónde conseguiremos nosotros en el desierto tantos panes? Where are we going to go in this desolate place to feed such a great crowd? Ellos han visto que Jesús tiene poder sobre la enfermedad, They have seen that Jesus has power over the sick, que tiene poder sobre la naturaleza, that he has his power over creation, sobre la muerte. over death. Jesús ha hecho un milagro similar anteriormente. He had already done a similar miracle Ellos previously. han visto que Jesús tiene la capacidad de crear de la nada. They have seen that Jesus has the power to create out of nothing, Y sin duda alguna ellos se olvidan que Jesús puede volver a hacerlo. and yet they come forgetting that Jesus is able to do this. Pero Jesús le está demostrando a ellos que Él no lo haría una sola vez, But Jesus is demonstrating to them that he would not do it just one time, sino que Jesús iba a proveer cuantas veces necesitaran. but he was going to continue to provide as many times as was needed. ¿Por qué? Porque es el Dios que provee. Why? Because he is the God who provides. Quizás para usted y para mí esto es historia, como dije anteriormente. Maybe for you and me, this is just a story, Historia de la Biblia, and a story of the un Bible, milagro más. another miracle. Pero las palabras desierto, But these words desierto, of truth, no, desierto, desert, desert. Las palabras desierto but the word deserts y pan, and bread, hambre,
hunger juntas together al pueblo solo le recordaba una sola cosa. to the people demonstrated just one thing. Dios proveyó para el pueblo en el maná, God provided the people manna en el desierto, in the desert cuando tenían hambre, when they were cuando hungry, estaban hambrientos. when they were thirsty. ¿Cuántas veces? How many times? Todas las veces que necesitaban. Every time that it was needed. Y aquí Jesús está proveyendo otra vez para las necesidades. And here Jesus is providing again for their necessities. Y ellos lo único que pueden pensar, este debe de ser nuestro rey. And the only thing that they're able to be thinking is that this has to be our king. Por eso uno de los evangelios paralelos nos dice que querían ponerlo como rey. That's why another parallel gospel tells us they wanted to make him a king. Así que este es Jesús, Dios compasivo que provee. This is Jesus, the God who is able to provide. Provee para las necesidades del necesitado, valga la redundancia. He provides for the needs of those who are in need. ¿Y cómo hizo llegar esa necesidad, esa provisión? And how did that provision come? A través de los discípulos. Through the disciples. Probablemente la multitud no vio el milagro. Maybe the crowd did not see the miracle. No lo vemos que el texto dice que la multitud pudo ver cuando se desarrollaba el milagro. Maybe they weren't able to see the miracle taking place and unraveling. La multitud recibió la provisión por los discípulos. The crowds received their provision from the disciples. Y usted puede entender este punto, hermanos. And can you understand this point? Los discípulos eran el medio para suplir la necesidad de la gente. That the disciples were the means to provide for the people. ¿Es usted discípulo de Cristo? Are you a disciple of Christ? Usted es el medio para proveer la necesidad de la gente. You are the means by which God is going to use to provide for those around. Usted es el medio para mostrar la compasión de ese Dios compasivo a la gente. You are the means to demonstrate the compassion of our God to those around. Usted es el medio para traer la mayor provisión a la mayor necesidad de la gente. You are the provision to bring to the people their greatest need and greatest desire, Que es la salvación de su alma. which is the salvation of their souls. Siempre ha sido así It has always been this y way, siempre será así. and it would always be this way. Me llama la atención que Mateo resalta que todos quedaron saciados. It brings to my attention in verse 37 that they all ate and were satisfied. Déjeme decirle, el Antiguo Testamento hace eco de eso. Let me tell you that the Old Testament echoes these truths. Salmo 132:15. Psalms 132 verse 15. Su provisión bendeciré en abundancia, I will abundantly bless her provisions. de pan saciaré a sus pobres. I will satisfy her with Esta es bread. la promesa que iba a ser el Mesías. This was the promise that the Messiah was going to do. Jeremías 31:25. Jeremiah 31:25. Porque yo he de satisfacer el alma cansada For I will satisfy the weary soul, y de saciar a toda alma tribulada. and every languishing soul I will replenish. Dios es quien provee para nuestras necesidades. Jesus is the one who provides for our needs. Y Dios proveería para nuestras necesidades físicas, pero sobre todo para la del alma. And he was going to provide for our physical needs, but overall he was going to provide for our spiritual needs. Esa provisión vendría por medio de la persona y la obra de Cristo. This work was going to come through the person of Jesus Christ. Porque Cristo es el proveedor y la provisión. Because Jesus is the provider and the provision. Escúchalo otra vez. Jesús es el proveedor y la provisión. Listen to this again. Jesus is the provider and the provision. El que va a proveer para la necesidad de nuestra alma. He is going to provide for the needs of our souls. Él va a proveer para nuestras necesidades físicas. He's going to provide for our physical needs. Él va a saciar nuestra alma atribulada. He is going to satisfy our souls. Iglesia, Church, nosotros vivimos en una sociedad que no es compasiva para nada. we live in a society that is not compassionate at all. ¿Cómo usted cree que nuestra sociedad va a ver la compasión? How is our society going to see this compassion? A través de los discípulos de Cristo. It's through the work of the disciples of the Son. Nuestra sociedad está necesitada del alma. Our society is in need of saving their souls. Y la mayor manera de mostrar compasión por el necesitado es mostrando a Cristo. And the way that they're going to see the demonstration of compassion is through Jesus Christ. ¿Usted conoce a alguien que está necesitado de Cristo? Do you know someone who is in need of Jesus Christ? Tráigale la provisión de Cristo. Will you bring them the provision of Jesus Christ? Muéstrele compasión mostrándole a Cristo. Demonstrate to them compassion like Jesus would. El diccionario define compasión como un profundo sentimiento que mueve a la piedad. The dictionary defines compassion as a profound sentiment that moves into action. Y quiero preguntarte, si alguien te ve, te conoce, ¿pudiera decir que eres alguien compasivo? And if the people around you who know you, would they say that you are a compassionate person? Tú eres una persona
persona compasiva? Are you a compassionate person? ¿Tus padres pudieran decir que tú eres un hijo compasivo? Could your parents say that you are a compassionate person? Padres, ¿tus hijos pudieran decir que tú eres un padre compasivo? Fathers and children, mothers, could your children say that you are a compassionate person? ¿Tus hermanos pudieran decir que tú eres un hermano compasivo? Could your siblings say that you are a compassionate person? En muchas ocasiones somos compasivos con los extraños, Many times we're compassionate to those who we don't know, pero no con los de la casa. but not to the people in our own home. Nosotros vamos a ser compasivos cuando entendemos cómo hemos sido recibido compasión. We are going to be compassionate when we understand the compassion that we ourselves have received. Y finalmente, hermanos, nosotros somos el medio para traer la provisión. And finally, brothers and sisters, we are the means by which this provision is going to get out. No tome eso a la ligera. Don't take that for granted. Jesús le dio a los discípulos y los discípulos lo llevaron a la multitud. Jesus gave to the disciples, and the disciples took that to the crowds. Jesús nos ha dado a nosotros y nos toca a nosotros llevar. Christ has given to us, and now we must to go and give to Si tú nos others. visitas en esta mañana If you are visiting us today y tú no tienes a Cristo, and you do not have Jesus o Christ, tú nos visitas por tiempo y crees que tienes a Cristo, or you've been coming and you think that you have tú Christ, puedes darte cuenta por tus satisfacciones. you can see by your gratifications. Tú estás buscando ser satisfechos con cosas de este mundo. Maybe you're looking for other things to be satisfied. Pero déjame decirte, quizás estás aquí como en la multitud, Maybe you're here just like the multitude in the crowds, con la necesidad de tener satisfacción. with the need of being satisfied. Cristo es la provisión para ti. Christ is the provision that you need. Cristo es la provisión para ti. He is your provision that you need. Quizás está como esos que estaban ciegos. Maybe you're like those who were blind. A diferencia de la ceguera física de ellos, la tuya es espiritual. The only difference is that theirs was a physical need and yours is spiritual. Muchos de ellos estaban enfermos, pero quizás tú estás muerto. Many of them were sick, but maybe you are dead Y tú necesitas a Jesús. and you need Y Jesus. te invitamos a que corras a Jesús. And we are inviting you to run to Haz Jesus. como la mujer cananea. Be like the Canaanite woman. Grita, socórreme, hijo de David. Cry out, help me, son of Te David. necesito. I need you. Y Él va a responder a tu petición. And he will respond to your need. Oremos. Let us pray. Padre, gracias, Señor, Father, thank you today porque eres el Rey de las naciones, because you are the King of the nations. el Rey que salva, You are the King who saves. el Mesías esperado, You are the promised el Messiah, Dios compasivo proveedor. the compassionate God who provides. Mientras celebramos en esta mañana tu As we nombre celebrate this morning y celebramos la cena, and we celebrate the table of the Lord, recuérdanos la gran obra que has hecho en nosotros. help us to remember the great work of Y Christ. si en medio de nosotros hay algunos que no te conocen, And if there are some here who do not know you, sálvalos save them para tu gloria. for your En el glory. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Hermanos, Brothers and sisters, póngase de pie. let us stand. Si su boca ha sido abierta If your voice and mouth have been opened a resultado de la salvación que ha recibido, as a result of the salvation that you have received, adora a tu Dios, Señor. let us worship now our God.